¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. Mucho tiempo hemos criticado, nos hemos revelado de que en México, una vez que se obtiene un título universitario, cualquiera puede ejercer la profesión, médico, arquitecto, abogado, sin mayor control. Y esto normalmente a veces provoca excesos, abusos por aquellos que detentan estas profesiones en contra de los ciudadanos y difícilmente hay mecanismos para protegernos sobre esto. El 20 y 25 de febrero de este año se presentaron importantes reformas e una iniciativa justamente para regular la colegiación y la certificación de manera obligatoria en distintas profesiones en nuestro país. Hoy vamos a hablar de este importantísimo tema que obviamente afecta derechos y derechos muy importantes. Y justamente para hablar de este importantísimo tema, hoy tengo el gusto de que me acompañen aquí en el estudio, pues dos personas que ya afortunadamente estuvieron alguna vez en el programa y me da muchísimo gusto. Está con nosotros el doctor Óscar Cruz Barney. Óscar, además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente es senador de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, un importante organismo internacional iberoamericano. Y también es secretario regional de la Unión Internacional de Abogados. Está metidísimo en estos temas desde hace algún tiempo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Estamos encantados. Y está también con nosotros, aprovechamos para felicitarlo públicamente, el recién nombrado presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el licenciado Alfonso Pérez Cuellar. Alfonso, bienvenido. Hugo, muchas gracias otra vez por estar aquí contigo. Y yo pues empezaría el programa preguntándoles de manera muy general. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en el Senado? ¿Qué tipo de reformas se están discutiendo y por qué son importantes? Sí, primero vamos a hablar, ¿qué se presentó? ¿Qué está pasando? Bueno, pues mira, este es un segundo intento, bueno, de los más formales y más sólidos que ha habido en este tema de colegiación obligatoria. Colegiación y certificación. Dos grandes temas importantes para los profesionistas. Tienen que ver con el control ético y profesional, ético y técnico de los profesionales. Estas reformas, efectivamente, como dices, se presentaron en el mes de febrero de 2014. Había habido un primer intento muy serio que, pues, con alguna especie, digamos, de limpieza legislativa y por muchas otras razones, quedó en el olvido prácticamente para el legislador, no para los colegios de abogados, no para quienes hemos estado insistiendo en este importante tema. Y ahora, bueno, pues esta iniciativa ha venido avanzando. Tres de los partidos principales han apoyado, senadores de estos partidos han apoyado esta iniciativa. Y creemos que ha habido un eco importante, es decir, sí está generándose una discusión interesante en el tema. Ya hay una propuesta de reforma constitucional y a su vez vendrá acompañada de eventualmente la propuesta de la reforma secundaria, ¿no? La ley reglamentaria. Ahora, se habla de colegiación y certificación. Óscar, ¿nos puedes decir qué es una cosa y qué es la otra? Claro que sí. ¿Y qué profesiones son las que se están intentando regular? Así es. Como bien decía Alfonso, ya se había venido trabajando en este tema desde hace tiempo. Esta es una iniciativa, digamos, que se retoma. Y lo que es más importante, se hace un grupo plural de trabajo para la redacción de la propuesta de reforma constitucional, 3 artículos, el 5º, el 28 y el 73, y la redacción de una propuesta de nueva ley general de profesiones. Una ley general que lleve a los estados a emitir las propias leyes concordes con la ley. Importante aclararle al auditorio lo que es esto de ley general. Cuando el Congreso emite una ley general, establece lo que va a tener que hacer el Congreso de la Unión en materia federal y las legislaturas de los estados, pero establecen obligaciones a ambos. Esto es una cosa para todo el país. Así es, por la importancia de la materia. Vida, salud, libertad, patrimonio. Temas en donde todos tenemos el derecho a que un profesionista de calidad... Es decir, profesiones que afectan cualquiera de esas cosas, la vida, la salud, la libertad, el patrimonio. Y el patrimonio. La seguridad, ¿no? Ajá, ok. En ese sentido, la propuesta de reforma constitucional va acompañada de una propuesta de nueva ley de profesiones, en donde se incluyen los dos temas, colegiación y certificación, porque no debemos entenderlas separadas.
ha habido quien dice lo que debemos hacer solamente es certificar y no colegiar. El tema de la certificación lo que busca es asegurar la capacidad técnica y de conocimientos del profesional. La certificación. La certificación. ¿Es una validación de conocimientos básicos indispensables? ¿Podríamos decirlo así? Exacto, que además ya lo decía Alfonso y lo decías tú, de hecho, al inicio del programa, y es que recibimos una cédula profesional y esa cédula profesional no se refrenda, no se verifica el conocimiento del profesionista ni nada en el resto de su existencia. Puedo recibir la cédula profesional el día 1 y 50 años después iniciar el ejercicio de la profesión sin ningún conocimiento, sin ningún control de absolutamente nada. O lo que luego pasa, te dedicas durante muchos años a cierta disciplina y luego, pues en un reinvento a veces necesario en la vida profesional de todos los seres humanos, te metes a otra disciplina, pero a lo mejor sin las herramientas ya actualizadas necesarias. Y muy seguramente sin ellas. Sí, el conocimiento además va cambiando de tiempo en tiempo y sobre todo en ciertas profesiones. Hasta el de los abogados. Bueno, claro, sin duda, hasta el de los abogados. Sí. No, entonces, la pura certificación no me garantiza un correcto ejercicio de la profesión. Así es. Yo puedo certificar a el mafioso número 1. Es un gran experto en derecho administrativo. Bueno, muy bien, pero eso no va a evitar que el señor haga tropelía y media, que vende el asunto, que traicione a su cliente, o al médico que diciéndose cirujano, no sé, en cataratas, pues resulta que realmente él ve uñas de los pies, ¿no? Por eso la colegiación es tan importante, porque la colegiación lo que busca es el control ético profesional de ese individuo. De manera que tenemos las dos pinzas, ¿no? Las dos herramientas para que... Certificación valida conocimientos y habilidades. Colegiación vela por el correcto lógico. Por la actitud y la ética. Así es. Un comportamiento, es muy delicados temas, digo, para no ni extralimitarse ni quedarse cortos, de las profesiones. Y un apunte, perdón, en el tema de la certificación, porque lo más importante es que no podemos permitir que solamente el mercado vaya definiendo qué profesionistas son los que se excluyen, digamos, por pues, una mejor actuación profesional. Es decir, lo que se protege y lo que se cuida son valores tan altos y tan importantes, como se decía, la vida, y en eso, la salud. ¿qué podemos entender así en gran? ¿Viene en la ley todas las profesiones que se encuadran en esto o no? No, se establece ahí una entidad, digamos, que se encargará de hacer el listado ¿Entidad de pública? profesiones. Una entidad mixta que tendrá el listado de profesiones, porque como hay profesiones nuevas que se ponen incorporando, ingenierías, especialidades médicas, etcétera, no se quiso dejar un listado cerrado, sino es un listado que evoluciona. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Derecho, la licenciatura en Derecho tiene más de 40 denominaciones distintas. Abogacía, abogado, jurista, licenciado en Derecho, licenciado en Jurisprudencia y Tratado de Libre Comercio. Es decir, hay unos inventos ahí que es una cosa notable. Entonces, de entrada, poner orden a ese respecto, ¿no? Entonces, preguntabas qué carreras, desde luego medicina, las ingenierías, la contabilidad, la abogacía, la enfermería, es decir, todo aquello que tenga que ver, pues, que en un momento dado con que no se me caiga el edificio encima, o no vaya yo a dar a la cárcel por una mala representación, o no pierda el patrimonio, o no me quiten un ojo cuando lo que tenían que hacerme era desenterrarme una uña, ¿no? Ahora, ¿quién hace la colegiación? ¿Quién hace la certificación? ¿Este órgano público nuevo? Cuéntenos. La colegiación, es decir, serán estos colegios profesionales. O sea, tus pares. Exacto, tus pares. Tus pares organizados como el colegio que tú presides. Así es, como el colegio de abogados. De hecho, los colegios de abogados, los principales colegios de abogados en México, estamos de acuerdo y hemos participado en esta iniciativa. Y todos los colegios profesionales que cumplan con los requisitos, entre los cuales está haber trabajado por la profesión los últimos 2 años prácticamente o previos a el inicio de la iniciativa, podrán participar. Ahora, ¿quiénes certifican? Pues hay un órgano certificador que puede ser el propio colegio o externo al colegio. Entonces, ahí tenemos una variedad. Así es. Así es. Ahora, perdón, voy a ir problematizando un poco. En el caso de los abogados, por ejemplo, no hay un colegio, hay varios. Hay muchos. Colegio, barra, academias, me imagino que deben tener muchos nombres. Cada uno certificará colegiará a sus miembros. Así es. Y eso no vuelve a generar como un enorme y difuso escenario para los abogados. Lo que establece es lo siguiente: podrá haber 5 colegios por profesión, por estado, y 5 nacionales. Ah, la ley ya lo dice. La ley ya lo dice. 5 nacionales, 5 por estado. Y 5 por estado. Y yo podré pertenecer, si quiero, al 100%. Si a los 5 locales y a los 5 nacionales. O a otros locales y a los que quieras. Lo que yo quiera. Es decir, no hay limitación en cuanto a pertenencia al colegio, pero debo decidir
qué colegio llevará mi expediente para efectos del control justamente ético y técnico. Es decir, alguno de estos colegios deberá tener mi expediente para ese control cuando el usuario del servicio solicite alguna intervención, es decir, el usuario final del servicio profesional solicite saber si existe la certificación y en su caso si hay alguna disputa por el control. Entonces, el pertenecer a un colegio que a mí, como profesionista, ¿para qué me va a servir? Bueno, te va a implicar... más allá de que sea una obligación, ¿qué me va a implicar? Te va a servir primero como profesionista el tener una mayor representación de la profesión a través del colegio. Es decir, no nada más eres un profesionista aislado, sino que formas parte de un gremio que da representación. El colegio dará cursos, seminarios, como los da. Así es. Impulsará ofertas y posicionamientos de sus agremiados. Así es. Así es. Desde y además, defenderá el ejercicio correcto de la profesión. Y en el caso de la abogacía en particular, el ejercicio y si hay conflicto entre estos 5 o entre 2 de los colegios, por decir algo, ¿quién lo resuelve? Porque me imagino ese escenario, que un colegio persigue ciertos estándares y el otro. No, por eso la propia ley contiene ya los elementos básicos y mínimos que se requieren para establecer un colegio y las obligaciones colegiales. Okay. ¿No? Establece también como una obligación básica que no existe hoy día, y es que para poderse registrar como colegio deberá de contar ya con un código de ética profesional. Llegar con el código. El 90% de los colegios profesionales en México carecen de código de ética profesional, ¿no? Entonces, los efectos además que se tengan derivados de una sanción a un profesionista serán para todos los colegios. Entonces no podrá darse un conflicto de que en este colegio sí queremos mucho a este profesionista y en este lo sancionamos. Sanciona el colegio A, esa sanción todas las demás. Es para todos los demás. Existe un mecanismo además de defensa de los derechos de los colegiados, donde podrán impugnar las resoluciones de los colegios. Un organismo autónomo a los colegios. Así es. Inclusive, lo que es muy importante aquí es que el colegio no me va a prohibir a mí el ejercicio profesional. El colegio resolverá en un sentido o en otro y turnará la decisión a la autoridad administrativa, para que esta sea la que haga la suspensión. Que será la Dirección General de Profesiones. Subsiste la cédula profesional, subsiste el título profesional. No se le agregan cosas ahora. ¿Con qué compruebas tu colegiación? Hay un diploma, certificado. Una certificación. Así es, y una credencial de los colegios. Lo que es muy importante aquí es que el auditorio tenga presente que una cosa es la formación universitaria, que me da las herramientas y los conocimientos académicos universitarios que se acreditan con una cédula profesional. Exacto. La obtención de la cédula es un mero trámite administrativo. Si yo obtengo el título universitario por una universidad con un plan de estudio reconocido, presento el documento por vía administrativa y por vía administrativa, mero trámite, me dan mi cédula. ¿Sí? Eso es totalmente distinto al ejercicio profesional. Es decir, el que yo me titule de médico cirujano... Hasta por el nombre me imagino que esto con el paso del tiempo fue pasando esto, porque si ya tienes un diploma universitario, ¿para qué quieres una cédula profesional que lo único que hace es convalidar al título? Exacto. Entonces, cédula profesional, me imagino que en su momento, en su primera acepción, buscaba más bien eso. Buscaba controlar el ejercicio de la profesión. No lo hizo. Sigamos hablando de esto y de la certificación, pero es tiempo de un corte. Muy bien, estabas diciendo, Óscar, justamente, Alfonso, cómo funcionaba este tema de la colección, que no sustituye ni el título ni la cédula y son cosas muy importantes. Así es, y no se toca de ninguna manera la autonomía de las universidades, ni bajo ningún concepto. Ni el registro que lleva la Dirección General de Profesiones. Muy bien. Alfonso, ¿y la certificación? Pues es una nueva condición, es decir, vayamos a esto. Finalmente, el hecho de obtener esa cédula profesional acredita que se cumplieron con los estudios y efectivamente es una cédula con efectos de patente. Eso de pronto parece que nos dice, bueno, es que yo ya puedo hacer lo que quiera. A partir de ese momento, pues me anuncio como profesionista en cualquier área en la que yo puedo llegar, médico cirujano, por ejemplo, y pues puedo operar todo. Pues no. Como realmente en el caso de los abogados, efectivamente lo comentamos hace un momento, tiene ciertas limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si vas a ser juez, por ejemplo, pues tienes que tomar un montón de cursos y exámenes. Y un notario lo mismo, ¿no? Pero además, a ver, yo no puedo ser médico por el hecho de querer ser médico, ni puedo ser arquitecto o no puedo ser abogado. Hay una condición que establece la ley y todos los que estudiamos alguna profesión entramos dentro de ese rol de condiciones y lo que hace esta iniciativa es poner una condición adicional. No es
limitar el derecho de trabajo, de profesión, esa libertad realmente subsiste, simplemente hay una condición adicional porque lo que se protege son bienes mucho mayores, que son estos que los que hablamos hace un momento, ¿no? Vida, libertad, salud de las personas. Así es. Entonces, ahí tenemos que atender principalmente a esa... ¿Y habrá un órgano certificador que emita los lineamientos para las certificaciones de las distintas disciplinas? ¿Y quién ya aplicará? ¿Serán exámenes periódicos? Serán exámenes periódicos, esquemas de puntaje. Habrá una primera certificación que Son como malas noticias para los profesionistas actuales, ¿no? Para los Tendrán que pagar cuotas para su colegiación, tendrán que hacer exámenes para su certificación. Son buenas noticias para la sociedad. Son buenas noticias para la sociedad. Son malas noticias para los profesionistas poco profesionales. Exacto. Es decir, no puede ser que las profesiones estén abandonadas al grado en el que están, ¿no? En donde hayamos tenido que es lamentable, digo, ¿no? En el mundo de los abogados es lamentable tener siempre gente conocida que platican de algún problema legal, sobre todo en el área penal o áreas de estas tipas tan críticas. Las historias de terror comienzan con los abogados y lo que los abogados les dicen, no les dicen, o cómo les llevan los casos, ¿no? Y no hay quien ponga en orden a ese señor o quien le exija alguna responsabilidad, ¿no? Entonces habrá una primera certificación para todas las profesiones consistente en el examen de acceso a la profesión. ¿Quieres ejercer? Necesitas título, necesitas cédula, necesitas colegiarte y certificarte. Tu primera, cuando ingresas al requisitos, colegio, no es un examen teórico, es cumplir con estos requisitos. Habrá un primer examen. Un primer examen que será el de acceso a la profesión, que es un examen que se hará para poderse colegiar. De acuerdo. Ese primer examen será un examen de ¿Y lo harán también los que estén colegiados en la actualidad? Los que estén colegiados en la actualidad tendrán un proceso para la primera certificación, que será a los 5 años, ¿no? Y cada 5 años habrá. ¿Pero valdrá su colegiación? Los que están ya colegiados tendrán que certificarse, pero ya están, ¿Y no están, presentarán digamos, el examen que todos los demás presentarán para colegiarse? Tendrán que presentarlo, pero esta iniciativa establece en el transitorio que una vez que sea totalmente aprobada, la iniciativa tanto constitucional como de la ley general, tendrá 10 años de vacatio legis, es decir, de este periodo en el cual realmente tendrá efectos. Entonces hay tiempo para prepararse, no es que sea inmediato. Sí. Entonces, para que el cambio no sea tan violento. El cambio no es tan violento. Hombre, una persona que no puede aprobar un examen después de 10 años de preparación, definitivamente no está capacitado para ejercer la profesión de que se trate. Muy bien. Ahora, se habla mucho, durante mucho tiempo se especulaba de por qué se hacía este tipo de cosas en México. Y siempre se decía que porque violaba la libertad de trabajo establecida en el artículo 5º constitucional, que dice que cualquiera se puede dedicar a la profesión que guste. En una interpretación, me parece a mí, libertina, ¿no? Diría, por decirlo menos, excesiva del propio artículo. ¿Pero qué se contesta con argumentos ahora que se está discutiendo esto en el Senado de la República? Yo creo que un poco lo que yo planteaba hace un momento, es decir, no puedo ser, aunque tengo esa libertad de ser médico, pues no puedo ser médico por ese capricho de serlo. Tengo que cumplir esos requisitos. Entonces, esa libertad de trabajo está garantizada. Lo que pasa es que hay que cumplir con esta serie de requisitos. Muy bien. Y te pongo un ejemplo. La Corte resolvió un asunto respecto de los médicos, otra vez hablando de este otro ejemplo, para no hablar nada más de abogados, en el cual un médico cirujano, cuando iniciaron las especialidades médicas específicamente, se quejó y dijo, bueno, es que yo puedo operar cualquier cosa. Mi cédula dice médico cirujano, y entonces yo quiero llevar a cabo cirugías plásticas. Y de hecho llevó a cabo una cirugía plástica. Y bueno, el reclamo era en función no exitosa. No exitosa además, pero el reclamo era en función de, bueno, es que ahora ya hay una especialidad médica para cirugía plástica y usted no la tiene y por lo tanto usted tiene que limitarse a cualquier otro tipo de procedimientos que no sean estos. ¿Qué es lo que pasó? La Corte resolvió en el sentido de indicar que el derecho del médico de seguir ejerciendo su profesión no estaba siendo limitado. Se estaba poniendo una condición distinta para cierta especialidad, pero que era en beneficio de la sociedad. ¿Esto cuándo fue esta resolución? Pues es una resolución, yo creo, de unos 3 años, 4 años aproximadamente. Es muy buena, ayuda mucho, ¿no? Claro, ya nos da un poco de luz respecto a lo que pueda venir con las discusiones que tengamos con esta iniciativa, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, sí. Sí, que hay que entender aquí una cosa, que la libertad de trabajo está plenamente garantizada y respetada. Pero hay un valor que hay que proteger aquí, que es la sociedad. Que tiene que ser para cualquier trabajo. Exacto. Entonces, ¿quieres ser astronauta? Bueno, pues tienes que superar ciertas pruebas de conocimientos y de habilidades para ser astronauta. Así es. ¿No? Entonces, ¿quieres ser juez? Pues tienes que hacer un examen para ser juez. Sí, la libertad va en cuanto a tu decisión y las oportunidades para que puedas hacerlo. Exactamente. Y esas están intocadas y están plenamente garantizadas. Sino una facultad de hacer todo lo que quieras por el simple hecho de que así lo decidas. Entonces,
Y además hay algo bien importante, esto tampoco no es una idea que de pronto surgió aquí en México y es una mera ocurrencia, ¿no? Sí. Esto funciona en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en el caso de abogacía tenemos Argentina, Guatemala, Brasil, en Australia y Nueva Zelanda, es decir, En la Paraguay colegiación... se acaba de ¿Colombia? restablecer. Colombia no es Colombia no. obligatorio. Paraguay se acaba de restablecer este año. De acuerdo. Ahora, y la certificación, hablaban ustedes, ¿cada cuánto se hará? ¿Quién va a determinar los contenidos de los exámenes o de las evaluaciones? Ojalá sean evaluaciones, para que no solo sea un examen, sino una apreciación más integral. ¿Quién hará eso? Sí, por principio son cada 5 años. Cada 5 años para todas las profesiones. Para todas las profesiones, sin perjuicio de que ciertas profesiones lo puedan hacer más frecuentemente. Ah, más, Por menos ejemplo, no. Menos no. Pero más sí, médicos, por Sí, en ejemplo. el caso de la medicina. Ciertas ingenierías, ¿no? Seguramente. O Los abogados, los juicios abogados, orales, lo que ley de acaba amparo. Es decir, la reforma importantísima que acabamos de tener, si hubiésemos tenido una certificación justo antes, viene esa reforma, se podría en un momento dado determinar que se haga una recertificación más cercana, ¿no? Claro. Porque queremos asegurarle a la sociedad que sus profesionistas están capacitados. Pero hablaban de un órgano. ¿Quién Sí, hace eso? Se establece un órgano, digamos, superior que se encarga de dar las autorizaciones para las certificadoras. Podrán ser certificadoras tanto los colegios como entidades autónomas a los colegios. Pero siempre tendrá que estar, es decir, el proceso de certificación se tiene que iniciar vía el colegio. Serán certificaciones... Es que vuelvo a lo mismo, y me anónimas, gusta que sea el además. colegio, porque vamos a suponer que se piensa en una evaluación integral del desempeño que has tenido en tus últimos años, una evaluación del mismo, no solo de los conocimientos nuevos que puedas tener, Así es. porque si no volvemos al academicismo otra vez. No, y se pedirá además un informe al colegio sobre el expediente del colegiado, Ah, qué bien. si tiene o no sanciones Exacto. éticas, si todo eso se reportará y se tomará en Procedimientos, cuenta para sanciones. efectos de la Qué bien. certificación. Expediente que no existe hoy en la actual Dirección de Profesiones, porque lo único que tiene la Dirección de Profesiones es la emisión de la cédula y olvídate, no vuelven a saber de ningún profesionista. Hoy día no sabemos cuántos abogados hay en México. Por ejemplo, la abogacía española. Si uno se mete a la página del Consejo General de la Abogacía Española, hay un censo de letrados y abogados. Se mete uno con el nombre que uno quiera y aparece el número de colegiado, el colegio en el que está colegiado y el nombre. Entonces yo ya sé que si el señor es Nada o de no su es expediente. abogado. Para conocer ya, más Una tendría yo que solicitud dirigirme directa, a una claro. solicitud directamente al colegio de No, pues abogados. está que muy bien, corresponda. porque entonces el público eventualmente puede elegir al profesionista Claro. que más le conviene Claro. por distintas condiciones o distintas circunstancias. ¿Qué otra cosa importante trae esta ley? Bueno, O bueno, la iniciativa, Si quieres, perdón. mira, Sí. el artículo 5º Porque constitucional. nos quedan 2 minutos de programa, por eso estoy apurando el Rápidamente. paso. Artículo 5º constitucional. No hay problema. Que para ciertas profesiones la ley determinará una ley general cuáles requieren de colegiación. Perfecto. Artículo 28. Que los colegios a los que se refiere el artículo 5º no tienen un tratamiento similar al de los sindicatos. No constituye una violación a las disposiciones antimonopolios. ¿Por qué es esto? Porque se ha atacado a la colegiación en algunos países como si fuese una mercancía en los servicios profesionales, que no lo Bueno, son. lo que hay que evitar, pero imagino que se pondrán reglas, es también que no se lucre demasiado con esto, que no se vuelva una cosa económica Hay y que solo los disposiciones- profesionistas con dinero puedan estar colegiados. Hay ¿no? disposiciones en ley de que la cuota deberá de ser una cuota Suficiente. Claro, es decir, no podrá ser para hacer un negocio, son asociaciones A ver, civiles. te reto. Claro. En el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, ¿en qué consiste la cuota? Bueno, la cuota es la cuota que efectivamente es suficiente. Digo, hoy se pagan 4,000 pesos anuales. Anuales. Pero es una cuota que es suficiente para mantener las actividades del colegio. De Es acuerdo. decir, son actividades mínimas y la cuota se moverá en función de eso. En no función podrá de tener eso, una nueva etapa, un ¿no? ingreso Yo adicional. entiendo que habría que reanalizar todo el colegio Por supuesto. en su naturaleza Sí, y en sus porque además funciones. crecerá el número de agremiados o de socios o de miembros del A colegio y fuerzas. eso va a mover el número, evidentemente. Perfecto. ¿no? Se acaba el programa, sí. Una invitación simplemente a nuestro público que conozcan las iniciativas. Están en la página del Senado de la República. Conózcanla, léanla, entérense. Y apóyenla. Y apóyenla. Muy importante, hay que darle la ¿no? vuelta a las Es tomarnos para en el serio, usuario final, es claro, tomarnos así es. mucho más en serio cada una de las profesiones y lo que significa tomarnos muy más en serio la protección de nuestros derechos en cada uno de estos campos. Y exigirle a su médico, a su abogado, a su ingeniero, a su arquitecto que cumpla. ¿Y en qué está rápidamente la iniciativa? ¿Está en el Senado? Un tema adicional, perdón, más Sí. rápidamente. Puede incluso implicar un riesgo país, el tema de que los profesionistas no estemos debidamente regulados, el cumplimiento de contratos es algo observado por el Banco Mundial,
la OCDE. Es decir, estos temas en los cuales los profesionistas estamos desarticulados es algo observado por organismos internacionales también. Estamos esperando terminó? ¿En el qué está? dictamen. Estamos esperando el dictamen de comisiones. De comisiones en el Senado de la que República. estamos ciertos pues de que deberá de venir positivo para entonces subir a votación. Qué bien. Oigan, pues toda la suerte del mundo y sobre todo muchas gracias por haber tenido esta explicación rápida, general a nuestro programa. Espero tenerlos otra vez pronto aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Los espero el próximo martes a las 20:45, versión corta, 23 horas. Todo el programa Derechos en Pugna. Muchas gracias.